Foro de Mujeres en STEAM, retos para la inclusión de mujeres en ingenierías y ciencia. En nuestro panel, acá tenemos a las damas que nos van a acompañar en esta tarde en el foro. Las voy a presentar a continuación. Nos acompaña Cintia López Valerio, máster coordinadora de investigación de la Escuela de Informática de la Universidad Hispanoamericana y presidenta del 5º Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil, AMITIC 2022. También nos acompaña María Isabel Losilla, directora de la carrera de Informática de la Universidad Hispanoamericana. Ella es ingeniera, perdón, se me olvidó hacer ahí el paréntesis con doña Cintia. Voy a preguntar ahí esa parte. Doña Cintia es profesional en gestión informática desde hace más de 22 años. Es certificada en ITIL V3, COVID-5. Ha sido coordinadora del sistema de gestión de calidad del área de control de la gestión. Ha sido fiscalizadora de contratos, proveedores. Posee una maestría científica en computación y otra administración de tecnologías con énfasis en proyectos. Ha sido docente universitaria por más de 20 años en universidades públicas y privadas. Ha impartido cursos de bachillerato, licenciatura y maestría. Tiene el programa de certificación de Big Data Analytics. Actualmente es profesora del ITSR en Alajuela y fomenta grupos de investigación de mujeres en diferentes temáticas. Doña María Isabel Losilla, directora de la carrera de Informática de la Universidad Hispanoamericana, es ingeniera en computación por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y máster en gestión de recursos informáticos. Tiene 30 años de experiencia en docencia universitaria en diferentes universidades, 15 años de experiencia en gestión de escuelas de informática. Presentamos también a la máster Lorna Peraza. Ella es CEO de Genius Lab, única persona certificada en Costa Rica por la Unit Place en Barcelona para diseñar estrategias en gamificación que aportan dinámicas y metodologías innovadoras para el uso de procesos educativos. También nos acompaña la madre Paula Brenes, directora de gobernanza del MISIT. Ha trabajado en proyectos y alianzas con organizaciones como ICA, Oracle, SAP, Council, ISQ, ISC2, Cisco, VMware, Microsoft, Amazon, BitLab, Fundación Monge, Cruza, GIS, Embajada de Estados Unidos, entre otros, tanto a nivel local como internacional. También fue parte de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO. Co-chair de la Academic Board SAP University Alliance y SAP Next Gen de Latin America y Caribbean, España y Portugal. Comisión de Ciberseguridad de CAMTIM en la Federación de Colegios Profesionales FECOPRO, miembro de la Comisión del CEPIC Mujeres, miembro de la Junta Directiva del Oracle User Group Costa Rica y apoyo en la cooperativa Sula Batsu. También nos acompaña la máster Carolina Taborda de CyberSex Cluster. A partir de su experiencia en diseño y dirección de proyectos, así como el liderazgo de equipos multidisciplinares, impulsa la gestión de innovación en la industria, la academia y el gobierno. Facilita procesos que las personas sean capaces de elevar su base de conocimiento para generar innovación de calidad mundial. También nos acompaña la ingeniera Blanca Rosa Navarro Piedra, de GBM. Blanca es ingeniera electrónica egresada del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene 2 grados de maestría, una con especialización en gestión de proyectos y otra en liderazgo estratégico en tecnologías de la información. Actualmente, Blanca Rosa
es arquitecta regional y consultora en servicios de la nube computacional de GBM. Tiene más de 15 años en el área de diseño y soluciones arquitectónicas en tecnologías de la información y ejecución de los proyectos de información digital. Embajadora de la Sociedad de Mujeres Ingenieras, SWE, por sus siglas en inglés, desde el 2014. Fundó la afiliación profesional de la SWE en Costa Rica en el 2018 y líder de la VMUG Costa Rica desde el 2020. Es participante activa en iniciativas de mujeres para avanzar en su carrera y temas de equidad. A partir de este momento le cedo la palabra a Cintia para que nos modere este espacio. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias a todas las damas que nos acompañan hoy. Realmente me siento muy contenta, ¿verdad? Que estén aquí en nuestra casa de la UH y en este quinto congreso AMITIC 2022, especialmente porque este congreso marca la pauta de la iniciación e investigación en la Universidad Hispanoamericana, pero también la continuidad de la investigación en nuestro país, desde las universidades privadas y públicas, y por supuesto un reforzamiento en todas las carreras que representan la informática y la computación para nosotros. Tal vez para empezar, primero que se sientan relajadas, vamos a estar conversando, ¿verdad? Vamos a estar conversando, exacto. Y el objetivo de este foro es un poco mostrarles cuáles son los retos que tenemos, porque seguimos trabajando los retos, ¿verdad? Y los vamos a trabajar siempre. Siempre que haya mujeres, vamos a tener retos para la inclusión de mujeres en tecnología. Y tal vez lo que me gustaría es que, empezando para romper ese hielo, me contaran un poco cuál ha sido su experiencia a nivel académico, a nivel profesional, sobre la inclusión de mujeres a nivel de no solo de la parte de Costa Rica, los que nos visitan de otros países, pero más que eso, ¿cuál es el principal reto que ustedes consideran que tenemos como mujeres en computación, en ingeniería y en estas áreas STEM? Tal vez le vamos a dar la palabra a la doctora Lilia para que inicie con este conversatorio. Listo. Ok, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo trabajo en la Universidad Tecnológica de Panamá, tengo 28 años en el área docente y de investigación 12 años. Desde el punto de vista de la inclusión, en cuanto a chicas en las carreras de ingeniería, principalmente en el área de sistemas, ha sido bien difícil. Realmente en los últimos años más todavía. Sin embargo, se ha estado trabajando. Yo acabo de terminar un programa de mentoría la semana pasada justo con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel de estudiantes universitarias en el área justo de ingenierías y ciencias. El programa se llamaba Mentoría Julia, que era jóvenes universitarias liderizadas por investigadoras activas. Y ese programa demoró 3 meses, buscando incentivar a las chicas a darle continuidad a las carreras posteriormente a egresar de la universidad, buscando incentivarlas también a seguir incursionando en programas de maestría, de doctorado. Y al finalizar el programa, después de haber hecho un análisis bien minucioso, nos dimos cuenta que no era a nivel universitario de tercero, cuarto y quinto año que teníamos que haber arrancado el programa. Se tomó la decisión de que el programa en la siguiente fase va a iniciar incluso desde la escuela, desde época de colegio, porque realmente, primero que fue corto el tiempo y segundo que ya las chicas más o menos tenían una idea de la carrera, de darle continuidad a estudiar, algunas sí, otras no, pero que sí tenían una carencia y que esa carencia principalmente venía porque en etapas iniciales no se le dio la mentoría. Y parte de lo que comentaban ellas, las estudiantes, era eso, que ellas les hubiera encantado que esa mentoría hubiera iniciado o primer año de la universidad o en sexto año del colegio, que lamentablemente pues no fue así. Pero sí creo que se está haciendo algo y al participar en este escenario fueron 3 meses de colaboración con, por lo menos la mente que me tocó a mí, le llamamos mente a las chicas y nosotros éramos las mentoras. Fue muy, muy interesante y yo creo que definitivamente tenemos que seguir trabajando en este escenario porque
en cuanto a la inclusión de mujeres en TICS, mujeres en STEM y en ciencia, yo creo que a nivel mundial tenemos un problema muy grande, un problema que va en crecimiento y mujeres en cuanto a estas áreas, que definitivamente tenemos que seguir nosotras trabajando y aportando a nivel de que es la parte de las chicas. Otro programa en el cual participo también se llama Jóvenes Científicas, ese sí es de escuela, y las chicas con las que trabajo estamos en la parte de investigación, trabajando con ellas en investigación, un proyecto con el método científico. Justo ahora en el mes de octubre tienen la presentación de todo el engranaje que han hecho en desarrollo en cuanto a la aplicación del método, y yo creo que es interesante porque las motiva. Esas son chicas ya así de segundo año, tercer año del colegio. Entonces yo creo que estamos haciendo un trabajo que quizás no sea tan grande como nosotros quisiéramos por la falta de tiempo, pero estamos tocando a esas niñas que pueden incluirse ya en la universidad. Y eso es parte de lo que estamos haciendo en Panamá, en la Universidad Tecnológica, a través de CENACYT, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Claro, Lilia, y tal vez de las cosas más importantes, si lo tocaste ahora, y ya varias cabezas que hacían así, es incluirlas desde etapas tempranas del colegio, ¿verdad? Porque por supuesto que ya por formación estamos creadas en países centroamericanos, tenemos una cultura, ¿verdad?, que no está orientada a que las mujeres se desarrollen en tecnología desde etapas tempranas, desde ninguna en realidad. Pero incluirlas en temas de investigación hace que ellas se sientan no solo empoderadas, sino que formen parte de algo más grande, y ahí es donde yo siento que se da esa transformación. Muchas gracias. Definitivamente. Muchas gracias a ti, Cintia. Gracias. Caro. Gracias, Cintia. Bueno, a nivel personal, creo que en realidad hay una serie de sesgos que tenemos a la hora de ir desarrollándonos como personas, como humanos, tanto hombres y mujeres. Porque yo, por ejemplo, de formación base soy diseñadora, un sector al cual era súper raro más bien ver hombres. Y los hombres que estaban ahí eran súper valientes porque más bien les decían, no, usted no debe estar ahí. En mi caso, en realidad, no tengo recuerdo de alguien que me haya dicho, usted no puede hacer esto por ser mujer. Sin embargo, desde el punto de vista formativo y educativo, sí me habían planteado el sesgo de que como yo era de las artes y lo que me gustaban eran las artes plásticas y el diseño y la creación, no podía accesar a la parte STEM, porque tenía que escoger, porque o sos bueno en artes o sos bueno en matemáticas, pero no podías combinar las dos, a lo cual ya hemos aprendido que eso no es cierto. Entonces, creo que parte de los retos que tenemos es ese conjunto de sesgos de que somos nosotras y nosotras mismas, porque las mujeres y además los hombres, yo pienso que también a ustedes les pasa, que es en la cabeza donde nosotros decimos no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, ¿cierto? Hoy dirijo un clúster de ciberseguridad, imagínense la historia de cómo llega uno desde el diseño hasta un clúster de ciberseguridad. Probablemente muchos de mis profesores del colegio se reirían inclusive, ¿verdad? Claro, Dirían, wow. Tal vez contarles a la audiencia que es un clúster de ciberseguridad. Bueno, eso sí es importante. Siempre me ha gustado estar en temas que la gente no entiende, pero eso es otra historia para otro día. Un clúster es un modelo económico de transformación que se utiliza a nivel global para poder generar competitividad desde procesos de innovación. Acá en Costa Rica se ha desarrollado el Programa Nacional de Clústeres, que está compuesto por diferentes iniciativas clústeres, donde el sector de ciberseguridad es uno de ellos. Un clúster básicamente es una alianza público-privada. Se compone de miembros de gobierno, academia, sector privado, emprendimiento y capital. Y con estos 5 actores, pues vamos construyendo de forma colaborativa. Ojo, o sea, en realidad no es nada nuevo. Tal vez para Costa Rica un poco sí, pero a nivel de Europa, de Asia, de Estados Unidos, pues los clústeres son más comunes. Es un modelo que se basa en la confianza y la colaboración. Ojo, qué lindo. De pensar que decir que más allá de ver qué me supero o cómo me le voy encima al otro en temas de competencia es habilitemos la posibilidad porque hay espacio para todos. Y la competitividad nos permite, si nosotros de forma colaborativa abordamos los dolores y los desafíos que tenemos, desde el sector que estemos, academia, privado o gobierno, de poder trabajar de forma conjunta y resolver los retos que tenemos y generar más y mejores oportunidades. Eso es un clúster de ciberseguridad.
Claro, y tal vez de las cosas más importantes que también para mucha gente es novedoso, es que cuando hablamos de clúster de ciberseguridad, no pensamos o tal vez no asociamos que este clúster viene a ser un apoyo y un soporte para entidades de gobierno, para empresas, ¿verdad?, que posiblemente ustedes vayan a trabajar en el futuro. Y eso es una de las cosas que para mí es más sorprendente, ¿verdad? Que desde el clúster, ¿verdad?, que ya tiene 1 año, 2 años. En realidad se empezó a conformar desde el 2017, pero se ha formalizado hasta este año. Okay. Yo he visto cualquier cantidad de actividades que el clúster ha hecho, ¿verdad?, en tan poco tiempo, y cómo la gente se ha ido transformando en ese pensamiento de tengo un apoyo, siento que si necesito algo de ciberseguridad puedo acudir al clúster. Y esa es una de las características más importantes que tienen los clústeres, porque hay de muchas otras temáticas, de muchas otras áreas, ¿verdad? Exacto. Pero ahora tenemos una coyuntura, ¿verdad?, para contar a nuestros amigos que nos visitan de otros países, que no es un secreto, en realidad ha sido algo que se ha publicado en muchos medios. Tuvimos muchos ataques en ciberseguridad y realmente el sentirnos vulnerables como país hizo, ¿verdad?, que muchas empresas empezaran a trabajar en esfuerzos, pero definitivamente los esfuerzos a través del clúster tienen un mayor impacto que si uno hace un esfuerzo solo. Entonces, claramente podemos sentir que tenemos un lugar donde apoyarnos, la academia, la industria y la parte de gobierno también. Totalmente. Sí, la ciberseguridad es un tema que nos compete a todos. Estemos en el campo de la ciberseguridad o no, trabajando, el clúster no representa organizaciones únicamente de productos y servicios, sino justamente habilita ese ecosistema. Y realmente es bien interesante porque volviendo al tema que nos acontece a este panel, de nuevo, para poder ir cerrando esas brechas y abriendo más y mejores oportunidades para todos, necesitamos trabajar de forma colaborativa. El entender de nuevo que los sesgos son muchos, es que no es solo el hecho de si soy hombre o si soy mujer, si soy latino o si soy europeo, es el tema de que que tenemos que romper muchos paradigmas y que a veces incluso hasta nos hemos enfocado en, como digo yo, en el problema o en los puntos que no son importantes. Si pensamos, ahora que lo mencionaba la compañera, que tenemos que devolvernos para ir motivando la parte de vocación o de orientación hacia las tecnologías en las niñas, pensemos que nativos digitales son ahora una generación completa, tanto hombres y mujeres tienen acceso a esos dispositivos. Cuando nosotras estábamos creciendo, tal vez no tanto, ahí no vamos a entrar en detalles para que tampoco se pongan a hacer números, ¿verdad? Y evidentemente, si me preguntan a mí, o sea, mi acceso a la tecnología fue a través de mi tío, de mi primo y de mi hermano, que fueron los que constantemente nos fueron dando acceso a computadoras pero en realidad mi primer computadora fue adulta. Sí, yo dije, yo no debería decir esto. Sí, mi primer computadora la tuve en la universidad, ¿verdad? Ustedes son una generación que tuvieron acceso a esos dispositivos antes. Pero de nuevo, lo importante yo creo es que en esos desafíos empieza el proceso de cerrar estas brechas y esta orientación vocacional incluso desde la crianza. En cosas incluso muy sencillas que tal vez ni tienen que ver con tecnología. Por ejemplo, los colores son colores, no hay colores de niños y colores de niñas. Ni los estampados. Ni estampados, no hay juguetes de niños y juguetes de niñas. No hay carreras de niños y no hay carreras de niñas. ¿Okay? Pero desde el día 1 nos están diciendo, usted juegue con esto porque usted es niña, usted juegue con esto porque usted es niño. Y a partir de ahí empezamos a dividir todo. Y decimos, esto es para mí o esto no es para mí. Por ahí va. Excelente, muchas gracias, Caro. Lista, Lorna. Listo. Vamos a hacer un juego, Lorna, no, todavía no. Todavía no hablamos de gamificación, pero yo no sé, quisiera preguntarles a todas, ustedes, bueno, yo tengo un regalo que pedí a los 15 años y ese fue el único regalo que me lo dieron. Pedí un carro a control remoto. Detestaba jugar con las muñecas, ven qué interesante. Y me costó todos los años, desde que tengo uso de razón, desde los 6 años estoy pidiendo un carro a control remoto. Me lo dieron hasta los 15 años. A los 15 años, de 6 a 15 años. Qué increíble. ¿Ustedes con qué jugaban? ¿No? ¿Muñecas? Yo era muy de Barbies,
De Barbies. Diseño. Vean qué interesante lo que hablaba Caro de los juegos. ¿Ves? Trompos. Creo que en algún momento... Bolinchas, juegos tradicionales, no sé, por ahí. ¿Qué jugaban? Con carros también, ¿ves? Con grabadora, tucos. Vean que nosotras siendo mujeres, y creo que todas tuvimos muñecas y Barbies en su momento, pero creo que eso es un sesgo muy importante y que te abre la posibilidad y la mente. Ahora que decía la compañera también, yo creo fielmente, mi formación es docencia, y creo fielmente en entender qué significa la ciberseguridad y por qué todo el mundo está hablando de esto hoy en día, porque es el término de moda. Porque aparte de todos los ataques que hemos vivido, en ese momento mi hijo estaba pequeño y me dice el menor, ¿y qué es eso de ciberseguridad? ¿Qué son ataques? Y que él escuchaba como ransomware. Y Diego hablaba en este momento, en la charla anterior, los tipos de amenazas y phishing y todos esos términos, y me decía, no, es que no entiendo, ¿qué es eso? A la raíz de eso decidí escribir un cuento específicamente sobre ciberseguridad para niños. ¿Por qué? Porque de ahí nace la importancia. ¿Qué pasa si desde tan pequeños, no hablamos de chicos de 5 o 6 años, tal vez hablemos de chicos desde 8 en adelante, que podamos nosotros implementar este tipo de tecnologías, vocabulario y demás para poder aplicarlos a ellos? Ya tienen un conocimiento, ya tienen una base para cuando lleguen a estas edades que mencionaba la compañera, con esas mentorías y demás, ya van a tener una visión más clara hacia dónde quieren ir. Y no necesariamente porque tienen las habilidades o porque tienen la pasión. Entonces, para mí, esto es lo importante a la hora de entrar en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Lorna, y lo otro que creo que mencionaste muy importante es que, y Caro también lo mencionó, es como obligatorio. O sea, no tenemos la opción, es que no es un tema de tecnología, creo que Caro lo ha dicho siempre y lo tengo grabadísimo en todas sus charlas, no es un tema de tecnología, no lo es. No, y para nada. Y ahí es donde tenemos que ir haciendo ese switch, ¿verdad? Ese switch con la familia que tenemos, contárselo a los papás, a los tíos, a los abuelitos, a los suegros. Un día me preguntó mi suegra, ¿qué es eso de eso no entiendo? Entonces, ya, porque obviamente es otro lenguaje, ¿no? Solo tiene que tratar de explicarlo de modo que sea muy diáfano, pero hay que explicarlo, o sea, no podemos decir, no, eso es para técnicos. Eso solo los técnicos lo entienden. Nosotros, yo antes decía eso y era una de ese tipo de personas. Yo decía, eso es para los mortales. Yo no sé a los que le pasa aquí que guardan las contraseñas de seguridad, digamos, del Facebook, bueno, de otras redes sociales o de, no sé, la del banco no, y usted le dan guardar contraseña, guardar contraseña, guardar contraseña. Y yo le decía a mi esposo, es que eso es lo normal, lo que hacemos los mortales que no sabemos nada de tecnología. ¿Por qué? Porque di que fácil, no me voy a aprender la contraseña. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, los que saben de tecnología, de seguridad, me dicen, jamás, usted está loca, ¿cómo hace eso? Ven qué interesante e importante es que todos nos eduquemos. No a un nivel tan técnico, pero sí a un nivel base donde nosotros entendamos y podamos protegernos a nosotros mismos también, ¿verdad? Muchas gracias, Lorna. Adelante, Pau. Como que estamos hablando mucho de ciberseguridad, ¿verdad? Sí, ese no es el tema favorito. Sí, tal vez ustedes se preguntarán, ¿y esto qué conmigo? ¿Verdad? O sea, escuchar un montón de doñitas ahí hablando, por supuesto. ¿Cómo, doñita? De chicas jóvenes, hablando de tecnología, ¿qué tendrá que ver conmigo? ¿Verdad? En mi primer trabajo, por las razones lógicas, ¿verdad? Mi primer jefe era un hombre. Y hay un movimiento en la OEA, por si quieren buscar, lo que se llama He for She, él para ella. Esto nunca va a cambiar si ustedes no hacen algo. Ustedes, chicos, tienen la posibilidad de hacer un cambio en el entorno. Les voy a contar. Cuando empezamos a trabajar en temas de tecnología, como somos tan pocas chicas, nos vamos a sentir solas. Si estamos en un aula donde hay 20 hombres y solo una chica, adivinen, ¿verdad? No nos queda más que hablar con hombres. Y hay hasta un video de Pixar, ¿verdad? Donde ella, que era como una bola de estambre, empieza a transformarse para parecerse a ellos, para ser adaptada, para ser aceptada. Y ustedes me dirán, eso era como de 1000 años, ¿verdad? Seguro cuando usted estudiaba. Pero si ustedes ven hoy una serie como The Big Bang Theory,
la más inteligente es la más fea. Y la más guapa es la tonta. Hoy, o sea, no estamos hablando de cuando yo estudiaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué va diciendo ese mensaje a una chica que está en el cole, que quiere verse sexy? No, eso yo no lo quiero hacer. Y ves a los hackers en CSI, Cyber, no sé qué, y la de hacker, ¿verdad? Sentada como así. Sí, no importa los pelos de colores, eso no importa, usted puede tener los pelos de colores, pero entonces no nos queremos ver así. Y les voy a contar un dato por si quieren buscarlo. Una de las mujeres, de las mejores mujeres en ciberseguridad, es modelo de Playboy. Y era primero modelo Playboy. Ahora vale la pena buscarla. Entonces, lo que quiero decirles, chicos, es que ustedes sí, pero no ahorita, porque ahí, ¿verdad? Lo van a controlar. Entonces, la posibilidad que tenemos de hacerle una mentoría a otra, a una chica que en el primer examen le fue mal y quiere dejar la carrera, y vos le decís, solo el primer examen. Y uno como chica dice, yo no nací para esto. Voy a abandonar esta carrera, esto no era para mí. Y tal vez para ustedes, de ahí un 20. En la próxima, es muy complicado. La próxima me va mejor. Nosotras no, nosotras decimos, me saqué un 20, esto no era para mí, me voy a ir, porque somos diferentes. Entonces, si usted tiene la posibilidad de decirle, ya, porque además, mira, ya, es solo un 20, pero vamos a trabajar para que te vaya mejor. Entrar a una carrera STEM es difícil y graduarse es aún más difícil y trabajar es aún más difícil. Y quien hace la diferencia son los compas que están cerca de uno. Ahora que me tocó meterme en el mundo de ciberseguridad, de otras historias de la vida, he encontrado amigas que son como hermanas y un grupo de amigos que son como mi escuadrón suicida. ¿Se acuerdan? Que ella está reclutándolos, ¿verdad? Obligatoriamente. Y aquí en la sala hay varios a los que yo sé que a la hora que sea, yo les puedo escribir y ellos van a estar ahí. Porque somos compas, porque trabajamos juntos. Y ellos no son menos hombres porque son mis compas. Y yo no soy mujer porque me pinta el pelo de colores, ¿verdad? O nos veamos diferentes. Entonces, yo creo que ese es como un punto clave en esto de cómo fue esa interacción con los chicos. Y búsquenlo, se pueden suscribir, he for she, para que hagan ahí como un cambio. Gracias. Y efectivamente, Paula, en realidad, yo creo que desde que uno, bueno, las que están casadas, desde la casa, o por lo menos las que trabajamos en computación y hemos tenido horarios y cosas, el principal apoyo es la pareja. Mi esposo lava y plancha y cocina y no pasa nada. Y yo me acuerdo que cuando yo era joven, yo le decía, mi mamá preocupada, ¿verdad? Ay, te vas a quedar sola. Sí, porque tengo un carácter muy dulce. Y entonces, yo le decía, mami, tranquila, no hay problema. Pero lo que sí estaba convencida es que no quería una persona a mi lado que yo no me sintiera que podía compartir con él no solo la relación, sino un montón de cosas que hay que hacer en la casa, porque los dos somos papás, ¿verdad? Los que tienen hijos, todos estamos ahí en la lucha, ¿verdad? Indistintamente que estudie la otra persona. Y entonces ahora que mencionabas eso, creo que ese equipo, porque yo toda la vida he trabajado con hombres, toda mi vida, yo solita, y todos mis compañeros hombres. Entonces, yo creo que con el tiempo uno aprende como a hacerse así, bajando. ¿Por qué? Porque ellos tienen de repente su forma de hablar. O sea, yo recuerdo escuchar y yo a veces les decía, hey, estoy aquí, no se les olvide, ¿verdad? Porque empiezan, y seguro le pasa, ¿verdad? Los que estudian, empiezan a hacer bromas y uno así como, o sea, hello, ¿verdad? Entonces ya, pero eso no lo logra uno al principio cuando es estudiante. Uno hace esto, pero cuando uno se va empoderando, entonces no suave. Vamos a hacer bromas para todos, ¿verdad? Yo siempre les digo, igual a mis estudiantes, respetamos a las mujeres, en la clase hay una, en mis clases hay una, y yo soy dos, ¿verdad? Yo soy mujer, a veces les digo, ¿qué creen que soy? Porque los veo que hablan así como si no existiera. Y entonces un poco lo que decía ahora Paula, que nuestro primer grupo de apoyo es el compañero que está a la par. Uno no espera que le tienen una alfombra roja, no, ¿verdad? Uno quiere que lo traten con respeto, creo que esa es la base. Es, tráteme con respeto, pero respete mis ideas.
más que, ¿verdad? Más que me acompañe y me respete aquí, también mis ideas cuando estoy en un grupo de trabajo y doy mi opinión y yo quiero que me respeten mis ideas. Mira, no me parece por ahora, pero excelente, te voy a contemplar después. Eso es parte del apoyo. Y en el trabajo, ¿verdad? Tenemos esos retos todavía. Gracias, Paula. Adelante, Blanca. Bueno, yo sí jugué con carritos, más bien yo fui de mis hermanos, ellos tenían su Atari, entonces yo fui la que siempre me colaba, soy la menor de 6, entonces yo me colaba siempre a jugar Atari con mis hermanos, y de las razones por el cual yo decidí estudiar ingeniería fue porque tanto uno de mis hermanos como mi tío, ellos eran ingenieros, entonces yo dije, de ahí soy. Y una de las cosas que para mí creo que fue maravilloso fue que mis papás siempre me impulsaron a sea lo que usted quiera. Y bueno, al igual que ellas también, ¿verdad? Tuve mi grupo de amigos que siempre fue soporte y para mí más bien era como, todos eran hombres, mandemos a Blanca que es la mujer y la ponían al frente. Así fue como incursioné. Yo no voy del lado de ciberseguridad, yo soy del cloud, a mí háblenme de inteligencia artificial, de microservicios, de ahí soy yo. Pero, ok, ¿qué sucede? Para mí, el reto más grande ha sido encontrar esa red de apoyo a nivel de mujeres, porque sí existen mujeres ingenieras, pero todas estamos dispersas. Entonces, ¿qué sucedió en mi caso? Llego en la universidad de 40, 2 máximo éramos mujeres, pero yo nunca sentí la diferencia. Eso sí, cuando faltaba clases, sí, ahí sí se notaba la diferencia, porque podía faltar cualquier hombre menos la mujer. Cuando ya entro a la parte laboral, la sorpresa es como no tengo un modelo a seguir, no tengo ese role model de decir, ok, ¿cómo es una mujer a nivel laboral? Y tuve la dicha de que se lo comenté a mi jefe. Siempre he sido de las personas de que, si tengo que meter las patas, lo hago, así aprendo. Y él me dijo, mira, conozco a esta señora, ella es muy buena gerente a nivel internacional y hablé con ella y le dije, ¿cómo hace usted? Porque ser mujer en un lugar, en una industria donde está dominada por hombres, yo no sé qué hacer. Yo no sé si en verdad cuando me dicen, tome notas, tengo que ser yo o si tengo que decir que no y qué pasa, ¿no? Porque a veces piensan que les ha sucedido que a veces, la única mujer, ella va a tomar, no. Ajá. Ellas se sienten identificadas y yo era como, yo siempre digo que no, pero no sé si ¿cómo debería ser ese? ¿Está bien decir que no o qué? Y ahí fue donde ella me habló de lo que hoy formo parte y que creo que ha sido la mejor red de apoyo que he encontrado, que es la Sociedad de Mujeres Ingenieras. Y a partir de ahí encontré a mujeres que pensaban como yo, que tenían los mismos problemas como yo. Y existe un grupo similar al que mencionaste ahora que se llama He4C. Ellos, como funcionan en nuestra organización, ellos son agentes de cambio en todas las empresas, porque en todas las empresas siempre hay hombres que quieren ver surgir a las mujeres. Entonces son esos agentes de cambios que hemos ido identificando en diferentes empresas que ayudan a empoderar a las mujeres. Porque me encantaría decir que existen muchas mujeres ingenieros o mujeres ingenieras que pueden ayudar a ser mentoras de otras mujeres, pero no siempre sucede. Pero hay esos hombres que pueden empezar a hacer ese cambio. Entonces, para mí, creo que uno de los retos ha sido el lograr esas alianzas con otros compañeros y encontrar grupos de apoyo, ya llames la tribu, le quieras llamarle, pero retos y los invito y las invito a que puedan identificar diferentes organizaciones. Hablo de la Sociedad de Mujeres Ingenieras, pero existen otro montón de grupos de mujeres que eso es lo que promueven, ayudarnos a identificar, modelos a seguir y nosotros también ser un modelo a seguir para otras mujeres. Eso sería, Cintia, no sé qué quieres comentar. Blanca, bueno, yo conozco a Blanca hace muchos años, ¿verdad? Empezamos en una universidad que trabajaba, liderar un grupo de mujeres. Y efectivamente, no solo del sentir el apoyo, de hecho, mi jefe en ese momento fue el de la iniciativa y era un hombre, ¿verdad? Que muchos conocen aquí en este foro. Don Alex tenía una visión muy clara de lo que él quería con respecto a la incorporación de mujeres, no solo en la carrera, ¿verdad? Porque somos desde las profesoras, o sea, profesoras mujeres, ¿verdad, María? En la carrera hay 2. Y ahí no va a decir Lilia, 2, 3, ¿verdad?
Son súper poquitas. Entonces, el reto, como lo decía Blanca y Paula, de formar esas redes de apoyo, en realidad son necesarias, no es una cuestión de gusto. Necesitamos tener hombres que nos apoyen y nos ayuden a extender esa labor porque nos falta todavía mucho. Muchas gracias, Blanca. Bueno, ¿qué les cuento yo? Imagínense, cuando yo incursioné o empecé a estudiar informática, computación, porque así se llama la carrera, en los años 80, entramos 5 mujeres a la carrera. Bueno, primero no sabía de qué se trataba, ¿verdad? Iba un poco a ciegas, porque la carrera no estaba como muy promocionada, no mucha gente sabía que era computación, pero bueno, tuve un profesor de matemática en el colegio que me presentó la carrera, ¿sí? Porque, como decía doña Lilia, es que desde ahí empieza el tema, ¿verdad? Si no nos cuentan desde que somos chiquitas que existe una carrera que se llama informática o computación o todos los 1000 nombres que tiene y que es una opción para nosotras, pues jamás vamos a poderla elegir porque, como decían, no tenemos un modelo a seguir y eso es gravísimo, ¿sí? Yo creo que aquí los dos problemas fundamentales son esos, que hay una autoexclusión desde niñas, porque nos dicen que no es una carrera de mujeres, sino que es de hombres, y peor aún, ni siquiera nos la presentan la carrera, o sea, ni siquiera hay una adecuada promoción de la carrera como debería de ser. Entonces, el tema yo creo que empieza desde niñas, como decía doña Lilia. Yo creo que ya cuando la recibimos en la universidad ya es muy poco lo que podemos hacer. Incluso yo pienso que en el colegio ya es poco lo que podemos hacer, porque ya hay una autoexclusión mental que nos dice que eso es muy difícil, ¿verdad? Y que no se meta por ahí. Entonces, cuando yo empecé, entramos 6 mujeres, y el primer semestre ya solo quedábamos 2. O sea, llegaron el primer semestre y no más, ¿verdad? Como decía Paula, el 20 del primer examen de programación, ¿verdad? Que era como en chino aquello, no entendíamos nada y obviamente nos sonaron. A mí me sonaron. A todos nos sonaban. Habían 2 o 3 que les iba bien. Pero las mujeres tal vez había menos soporte, llegaban a la casa, les fue mal y de una vez en la misma casa les decían, ay, no, mijita, de por sí eso no era para usted, ¿verdad? Mi mamá se enfermó, hasta el hospital fue a dar cuando yo insistí en que iba a estudiar a Cartago y que además iba a estudiar ingeniería en computación, o sea, aquello fue un caos familiar, ¿verdad? Porque la chiquita se le fue. Ella quería que yo estudiara una carrera de mujeres, ¿verdad? Ella me decía, pero si hay muchas, puede estudiar educación, o puede estudiar enfermería, o puede estudiar que igualmente valiosas, pero eran, ¿verdad?, carreras de mujeres. Y bueno, yo por alguna razón, tal vez por formación de parte de mi papá, pues sí me impulsaba un poco más, y yo seguí, y me aguanté el 20 y seguí. Igual me sonaron el curso, lo repetí, por cierto, siempre les cuento mi historia. Pero seguí. ¿Por qué? Por un asunto de motivación personal y porque tenía un apoyo ahí, el apoyo de mi papá, que él me impulsaba y me decía, no, hija, sigue, vamos, adelante. Si no, no estaría aquí después de 30 años, habiendo desarrollado una carrera. Bueno, les decía que perdí el curso de programación 1 y después a lo que me dediqué fue a desarrollar software. O sea, esa fue mi área, ¿verdad? De desarrollo de software. Entonces, por eso no pasa nada si te va mal en el primer curso. Yo, por lo menos, eso creo yo. Finalmente es un asunto de volver otra vez a intentarlo y empezar a tratar de trabajarlo por otro lado. Pero yo creo que los 2 puntos que me gustaría a mí recalcar en este momento es trabajar con las chicas desde chiquitas, desde la escuela, y ese aporte que podemos dar todos desde la familia,
todos ustedes, hombres, mujeres, todos tenemos una familia, de alguna u otra forma. No limiten a nadie. Las carreras no son de un género, ¿no? Las carreras existen para que nos desarrollemos. Costa Rica se ha desarrollado como un país de servicios en el área de tecnología y hay un impulso enorme, enorme y un esfuerzo enorme de varios entes, gobierno, privados, para impulsar nuestro país como un país de servicios. Pero si no tenemos la mano de obra suficiente, porque no es solo la calidad de mano de obra, necesitamos cantidad de mano de obra para que esto, y Paula aquí no me deja mentir, que necesitamos más personas que estudien tecnología. No podemos hacer una exclusión por género. Necesitamos más mujeres estudiando carreras que tienen que ver con STEM en general. Pero bueno, yo impulso a las de tecnología. Queremos más chicas estudiando computación, sistemas, informática, como sea que le quieran llamar, para que este país pueda crecer, porque este es un campo apto para nosotras. Tenemos una gran habilidad, tenemos una gran capacidad para resolver problemas, porque justamente todo el mundo nos ha preparado para eso. Resolvemos problemas. Y esa gran cualidad que tenemos que aplicarle al campo de la informática. ¿Qué es lo que hace un informático? Resuelve problemas. Al fin y al cabo, un ingeniero en computación, eso es lo que pasamos haciendo toda la vida, resolviendo problemas. ¿Para qué? Para que la gente tenga una mejor calidad de vida en el campo médico, financiero, de educación, en cualquier campo, porque nos podemos aplicar nuestros conocimientos al campo que sea. Entonces, por eso necesitamos que haya más apoyo, necesitamos más mujeres valientes como estas que están aquí y otras muchas que puedan venir acá a mostrarles a todos que sí se puede. Que a veces no es fácil, bueno, pero no hay nada que vale la pena que sea fácil. Todo tiene cierto, siempre algo nos va a costar. Entonces sí creo que tenemos que trabajar más fuerte en ese aspecto. Tenemos que crear más políticas público-privadas que nos permitan ir a las aulas a mostrarle a esas chicas, a esas niñas, que nadie les puede decir que estudien una carrera u otra, que ellas están ahí para eso, para desarrollarse como quieran, en lo que quieran y en lo que sea su pasión. Muchas gracias, Mari. Paula, adelante. Sí, hablar de eso. Y ¿sabes qué es lo interesante? En el tema de ciberseguridad, que decías ahora, nos encanta resolver problemas, a todos. Pero las chicas tienen una característica que va más allá. Vamos a ver, si yo les preguntara, trabajan en ciberseguridad, escojan la industria que quieran en su mente. Más, pensemos en una imprenta. Y ustedes hacen toda la inversión en hardware, en software, en infraestructura, todos los millones de dólares. Y yo le pregunto a los chicos y empiezan a describirme todo lo que hacen. Y después les pregunto, ¿qué protegen? Y usualmente los chicos se quedan como en blanco, como, ¿qué me está preguntando, verdad? Y las chicas de una vez se agarran y me dicen que protegen, porque somos protectoras. Entonces, esa combinación de cosas, el que una chica esté en ciberseguridad, que le diga al colega, los datos de la gente, es que la persona no va a tener acceso a su expediente médico. Es que la persona, si esto pasa, no va a poder hacer esto. Entonces, a veces nos encanta la tecnología, ¿verdad? La consumimos, como que quisiéramos que se nos peguen todos los chunches, ¿verdad? Pero por muchas razones, las chicas volvemos a decir, ¿para qué? Es que quiero salvar el mundo, ¿verdad? Eso hace el cambio. Entonces, el último ejemplo, que ahora que lo decías, construir tecnología. Todos la consumimos. Me imagino que todos, como decía Lorena, tienen todas las redes sociales, ¿verdad?, posibles. O por lo menos vivimos en el internet. Vean, cuando uno llega a cierta edad, que todavía no lo he hecho, tiene que hacerse una cosa horrorosa. Me has escuchado decir eso, ¿verdad?
horrorosa que se llama mamografía. Es una cosa espantosa. Sí, yo viene el día, así que vas a tener que trabajar este tema, ¿verdad? Me voy a pasear en todo, pero aquello es. Entonces, cada vez que me dicen, yo digo, este aparato no lo hizo una mujer. ¿Qué mujer va a querer que le pongan, ¿verdad?, un seno en un aparato refrío y se lo majen como si fuera una plancha? Imagínense si yo le dijera eso. Ese es el examen de los testículos. O sea, ¿quién lo haría? Pero es que las mujeres no hacemos tecnología. Entonces son hombres desarrollando la tecnología que tenemos que usar las chicas, ¿verdad? ¿Cuándo han visto ustedes? ¿Verdad? Eso no pasa. Entonces, apelo, por favor, chicas, por favor, la próxima científica que cambie ese aparato y que construya tecnología, ¿verdad?, pensando en las chicas. Todos somos inteligentes, todos podemos hacer creatividad, todos podemos crear tecnología y las mujeres, o sea, no permitamos esas voces constantes que tenemos en las cabezas diciendo, uy, no, ¿y si esto pasa? ¿Y qué voy a hacer yo si quiero tener familia? No, es que ¿cómo voy a hacer yo para viajar? Vean, todo se puede. Aquí ya lo dijeron, se puede combinar. Si quieren ser mamás, van a ser mamás y van a ser profesionales. Hace unos días mi hijo me preguntaba, me decía, ¿cómo es que antes tenían tantos hijos? Porque obviamente ahorita casi todos sus amigos son 1 o 2, ¿verdad? Y yo, bueno, es que antes simplemente las mujeres no se consideraban profesionales. Esa es la gran diferencia. Más, bueno, otras que como tiene 10 años no le iba a explicar, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, en síntesis, es eso. Profesionales todos. Y a ver, sí también quiero hacer un llamado ya para cederle la palabra a mis colegas, y es muy simple. Este planeta y resolver los problemas de este planeta es responsabilidad de todos. No del presidente, no de la ONU, no del ministro o la ministra, no de mi papá o mi mamá. Gente, aquí nos toca a todos sumar. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer cada uno de ustedes para que tengamos una mejor tecnología, una mejor ciencia para este planeta y sobre todo desde nuestra parte nacionalista, qué están haciendo y qué van a hacer ustedes por este país? ¿Cómo es que van a sumar para que seamos más competitivos? Muchas gracias, Caro. Y para los que son de otros países, ¿cómo van a tomar ustedes a esos países, verdad? Muy importante. Adelante. Desde mi punto de vista, creo que la recomendación, que pensando en lo que vos nos preguntabas, diría es hacer las cosas diferentes. Creo en mucho que llevamos muchos años haciendo lo mismo, enseñando de la misma forma y tal vez ese chip y ese cambio pueda hacer que las chicas se emocionen más con carreras en STEAM, ¿verdad? Ya sea tecnología, algún científico. Me pasaba con mi sobrinita y me decía, es que yo, ¿por qué tecnología? Y yo, pero usted tiene a su tío, tiene a su papá, a su abuelo, todos eran tecnología. Sí, pero a mí no me gusta eso de las computadoras. Entonces, es falta de conocimiento, y vuelvo a decir lo mismo, ella piensa que la tecnología son solo computadoras, y hay muchas otras cosas que podemos hacer en tecnología, en ciencias, ¿verdad? En alguna ingeniería inclusive. Entonces yo creo que es hacer las cosas de una forma dinámica, divertida, metodologías ágiles, la gamificación, juegos y demás, que es parte también de mi expertise. Entonces, ¿cómo motivar a este tipo de personas que no somos tan técnicos o tan estructuradas a entrar en un mundo, digámoslo, previamente estructurado, ¿no? Sí, no, y definitivamente cambiar el paradigma, ¿verdad? Ese paradigma de que el profesor se lo sabe todo ya no funciona, ¿verdad? El profesor construye conocimiento con los estudiantes. Si no, no tendría sentido, ¿verdad? Pararse uno aquí y decirles todo lo que yo sé. Yo quiero que los estudiantes lo sepan, no que ellos sepan lo que yo sé. Eso lo puedo grabar yo, ¿verdad? Pero que ellos logren hacer esa interacción, esa es la clave. Adelante. Bueno, yo sigo insistiendo con el trabajo desde etapas iniciales. Y eso nos corresponde a todos, porque ya los que tenemos hijos, pues tenemos que formarlos con esa guía de hacer ese cambio de que hay equidad en un equipo de familia. No es la mujer que se dedica a hacer las cosas del hogar, pero que también tiene que trabajar, sino que es para todos. Y yo creo que trabajar desde el inicio, cuando el niño va al kinder, cuando el niño va a primer grado,
indicando que no hay diferencia entre que la niña hace un trabajo de colorear y ella solamente, el niño hace de colorear y ella solamente lo ve trabajar, porque a veces hasta incluso las maestras hacen eso con los niños. No, es que eso es para el niño y esto para la niña. Entonces creo que desde allí es que hay que empezar a trabajar y empoderarse de tratar de romper esos paradigmas de que la mujer es la sumisa, es la que se queda en casa o es la que no puede hacer ciertos trabajos o ciertas carreras son para la mujer. Yo creo que definitivamente nosotras podemos hacer todo lo que se nos ponga por delante, igual que los hombres. Debe haber esa equidad en el amplio sentido de la palabra y desde el punto de vista de lo que es las instituciones educativas, que son las llamadas a formar, pero en el hogar principalmente, tratar todos estos chicos que están acá, que son jóvenes, que en algún momento van a casarse, que van a tener sus hijos, empezar por ahí, en casa buscando esa formación de no hacer divisiones entre lo que hace la mujer y hace el hombre, sino que hay equidad. Yo creo que buscando eso y que en un momento determinado, cuando las chicas decidan estudiar una carrera, que sea la que quieren, no la que le imponga papá o mamá, porque esa carrera es para usted que es niña o para usted que es varón. No, la que tenga que estudiar y la que quiera estudiar porque le apasiona, porque realmente le gusta. Para mí eso debe ser, y ese es el cambio que se debe dar desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá. Muchas gracias, Lilia. Muy cierto eso. Adelante, Blanca. Yo le agregaría una frase que la dijo una ingeniera, que es: el crecimiento y el confort no coexisten. Para hacer las cosas diferentes, tenemos que sentirnos incómodos e incómodas. Y agregando también un poquitito de lo que se ha mencionado, está la corresponsabilidad. No solo pensar que todo tiene que ser, que la mujer es la que aquí, que la mujer que es la que allá. No, pensar en que siempre los hombres van a jugar ese papel también de ser corresponsables de los actos. Entonces, serían mis dos recomendaciones: recordar siempre confort y crecimiento no van de la mano. Todos los días se aprende y se tiene que desaprender cosas, como mencionaba la compañera sobre sesgos. Hay cosas que tal vez para uno, yo fui a Dubái y cosas que yo tenía en mi mente, por ejemplo, era el tema de que, oh no, las mujeres no pueden hablar, si yo hago algo me van a meter a la cárcel, pero llegar ahí y ver el mundo de otra manera. Cuando ya uno lo entiende, uno dice, mira, ya ahora ya tengo otra mentalidad de ese lugar y yo hasta viviría ahí porque a nivel tecnológico es otro tema. Entonces también para que consideren eso. Y tal vez agregar el número 3 sería: siempre piensen fuera de la caja. Así como mencionaron el ejemplo de la mamografía, pónganse a pensar también en la próstata, muchachos. Muchas gracias, Blanca. Sí, efectivamente, yo ese lema sí lo uso, pensar fuera de la caja. ¿Cómo cuesta lograr que los muchachos piensen diferente? ¿Verdad? Y casualmente pensar diferente es lograr que las chicas y los chicos piensen cosas que todavía no existen. De puestos que todavía ahorita no están, que ya vienen de camino, pero que todavía no están. Adelante, María. Bueno, yo coincido completamente en que esto es un trabajo de todos. Esto no es un trabajo ni de mujeres ni de hombres. Y me gustaría que se fueran con algo. Cada uno de ustedes puede hacer la diferencia. ¿Quiénes de aquí tienen hermanas? ¿Quiénes de los chicos tienen hermanas pequeñas? Bueno, yo les voy a hacer un reto a todos ustedes. Cuando regresen y las vean, les toca a ustedes hablarles de la carrera que están estudiando, porque todos están estudiando ingeniería, ¿cierto? Todos están en informática. Bueno, ese es el reto que tienen y espero que se recuerden y no se olviden. Ahí después les pregunto. Tienen el reto de ir donde cada una de esas chicas que tienen a su lado y contarles lo fascinante del mundo de la informática, de mostrarles la cara amable de la informática y de contarles que ellas también pueden estudiar esa carrera. ¿Les parece? Sí, y a los que están también viéndonos por las redes, pues ustedes también les mando ese reto.
Si cada uno de nosotros somos conscientes de que en el inconsciente de las chicas desde que son pequeñas ya están haciendo una autoexclusión de carreras de tecnología, si todos pensamos en eso, tal vez haríamos un poquito más, porque ni cuenta nos damos. No somos conscientes de que la chiquita que está al lado mío, de la niña que está al lado mío, ya está autoexcluyéndose de una carrera de tecnología. Pero si hacemos conciencia de eso, podríamos ser cada uno de nosotros un factor de cambio. Y este país y los países de donde ustedes vienen podrían crecer muchísimo más. Imagínense que solamente el 30%, ¿verdad?, de las mujeres del personal que trabaja en tecnología son mujeres. Y si nos vamos a nuestras carreras es muchísimo menos. Solo el 30%. Queda un 70% que podrían estar en este mundo y no están porque se autoexcluyeron. Entonces, esto es un trabajo de todos. Muchas gracias, María. Yo quiero tal vez para cerrar recordarles a los chicos específicamente que las chicas no son competencia. Coexistimos ambos en el mismo. Y si ustedes aprenden a trabajar con chicas, van a ser siempre exitosos, porque las chicas nos complementan la vida, como pareja, como amigas, como compañeras. ¿Cómo no pensar que como profesionales, ellas son parte del crecimiento que tenemos, ¿verdad? Y a las otras chicas, también, todas estas y otras que ustedes tienen en sus comunidades están para apoyarlas, ¿verdad? No piensen jamás en que las chicas tampoco somos competencia. Yo siempre he dicho que la competencia es uno mismo. Y ya con eso, uno le va hasta el mundo para competir con alguien más. Entonces, de verdad les agradezco de todo corazón que nos hayan visitado este día. En realidad, me encanta tener esos espacios porque realmente vuelvo como al centro del por qué esta carrera me encanta y por qué estoy formando profesionales en el futuro, ¿verdad? Y eso es un reto súper importante para las que formamos, todas las que trabajamos en eso y para las que trabajan desde la parte profesional igual, ¿verdad? Porque van a recibir estos profesionales que estamos haciendo. Entonces, de verdad agradecerles. Lilia, muchísimas gracias por estar hoy. Caro, Lorna, Paulita, Blanca, es que quería decir algo especial a Blanca, ¿verdad? Blanca es una colega que conozco hace mucho tiempo y siempre atiende nuestro llamado y yo se lo agradezco especialmente. Y a doña María, por supuesto, que ha sido eje, ¿verdad?, para que este quinto congreso sea un éxito. Muchas gracias a ustedes. Y un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ser inspiración para muchas mujeres que nos están viendo en los distintos medios. Cabe destacar, y es algo que quiero hacer de conocimiento de ustedes, es que la Universidad Hispanoamericana tiene la gran bendición, porque lo veo como una bendición, de que la carrera de Ingeniería Informática está liderada por mujeres, y eso es algo que se tiene que resaltar, porque son mujeres que tienen un compromiso, una responsabilidad y sobre todo tienen un gran empeño por enseñarle a sus estudiantes a ser profesionales. Entonces, para nosotros como Universidad Hispanoamericana es todo un gusto tenerlos acá a ustedes como panelistas que nos brindaron su tiempo, porque sé que son personas muy ocupadas, y también resaltar el trabajo de la cúpula, de la dirección, de la subdirección, de las coordinaciones que trabajan en la carrera de Ingeniería Informática. Les pido por favor un fuerte aplauso nuevamente para esas damas, y agradeciéndoles que tengan muy linda tarde. Y con esto damos concluido este foro.